¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de sociología, referencia al tema de la violencia contra la mujer. En este punto tenemos la definición de las Naciones Unidas en referencia a la violencia contra la mujer. Entonces, las Naciones Unidas define de la siguiente manera: todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado de un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto se producen en la vía pública como en la vía privada, como en el lugar de trabajo o en la comunidad. Entonces, cualquier acto de violencia que resulte de un perjuicio, un daño en los diferentes ámbitos contra la mujer, ya sea en lo psicológico, en lo físico, cualquier tipo de amenazas que se puedan producir en cualquier lugar. Esto significa dentro de la casa, dentro en la vía pública o en cualquier institución pública o privada, inclusive en la calle. Entonces, esto es lo que define como acto de violencia según las Naciones Unidas. Entonces, para tener en cuenta cualquier daño o perjuicio en cualquier lugar, en cualquier lugar. La Asamblea General de la ONU promueve lo siguiente: que los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales programen durante el 25 de noviembre un buen número de actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública el respeto del programa la violencia contra la mujer. O sea, que la Asamblea General de la ONU busca que los gobiernos que están asociados a este organismo, digamos, orienten y, digamos, promuevan actividades a fin de recordar y evitar la violencia que se produce contra la mujer, en vista de que cada año las estadísticas resaltan que se producen de manera en aumento grandes violencias contra las mujeres. Entonces lo que se busca es sensibilizar, tomar conciencia de que se debe respetar los derechos y sobre todo al ser humano como mujer. Entonces, cada 25 de noviembre se trata de realizar actividades a fin de concienciar o sensibilizar a la sociedad en general de que existe una violencia contra la mujer, y lo que se busca es, digamos, erradicar y sobre todo fomentar el valor del respeto contra las mujeres. En este punto estaremos observando el origen del Día Internacional contra la Violencia de Género, específicamente contra la mujer. La declaración del Día Internacional contra la Violencia de Género data en el año 1981, durante el primer encuentro feminista de Latinoamericana y del Caribe celebrado en Bogotá. En este punto estaremos observando y analizando la elección de la fecha para el recuerdo. La fecha fue elegida para recordar el asesinato en el año 1960 de las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, activistas políticas de la República Dominicana, a quienes el dictador Rafael Leónidas de Trujillo mandó asesinar. Para el movimiento popular y feminista de la República Dominicana, estas mujeres han simbolizado históricamente la lucha y la resistencia
contra la opresión política. Entonces, fue en recordación del año 1960 lo que se produjo el asesinato de algunas mujeres activistas feministas contra la dictadura de la República Dominicana. Entonces, como una forma de acallar este símbolo de libertad o de reclamo de derechos, este dictador lo mandó asesinar a estas mujeres ya en aquella época, en el año de 1960. Tal es así que también, como con nuestro país, la República del Paraguay, está adherido a la ONU, también había elaborado una legislación, una ley, la 5777 del año 2016, en referencia a la protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Paraguay se une de esta manera a los países que han adoptado normas de segunda generación, no solo leyes que reconocen la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, sino también en las relaciones de pareja, ampliándose inclusive a las formas de violencia expresadas también en los espacios comunitarios y estatal. Esto significa que cualquier tipo de acto de violencia que producen en las mujeres no solamente se va a tener en cuenta en el ámbito doméstico, en el seno familiar, sino en cualquier lugar que se pueda emplear un acto de violencia así. Esto es en espacios públicos o también en espacios privados. Entonces es en referencia que regula esta normativa contra la violencia de la mujer según la legislación 5777. Y tanto las leyes vigentes en la República del Paraguay, en concordancia también con la legislación de la ONU, podemos observar las diferentes formas de violencia conceptualizada en la ley. Y son las siguientes. Así reconoce una violencia feminicida en la acción que atenta contra el derecho fundamental a la vida y causa o intenta causar la muerte de la mujer y que está motivada por su condición de tal, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Así también reconoce una violencia física, es la acción que pueda emplear contra el cuerpo de la mujer, produciéndolo un dolor, un daño en su salud o un riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad física. También, como todo tipo de violencia, hay una afección psicológica, es el acto de desvalorización, humillación, intimidación, coacción, presión, hostigamiento, persecución, amenazas, control y vigilancia del comportamiento y aislamiento impuesto a la mujer. Entonces, recordemos también que la violencia trae consigo también no solamente el aspecto físico, sino también un daño psicológico, ya que produce una desvalorización y una humillación por sobre todas las cosas en cualquier tipo de violencia que se pueda ejercer específicamente contra la mujer. También hay una violencia sexual, es la acción que implica la vulneración del derecho de la mujer de decidir libremente. O sea, es como violentar, obligar, inclusive el no respeto de esta parte íntima que sobre todo tiene la mujer. También hay una violencia contra los derechos reproductivos. Es la acción que impide, limita o vulnera el derecho de la mujer a decidir libremente el número de hijos que desea tener y el intervalo entre los nacimientos, a recibir información, orientación, atención
integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida del mismo parto o lactancia. Digamos, aquí también se produce una violencia contra los derechos reproductivos, atendiendo a la atención integral y sobre todo el negársele darle un tratamiento durante su embarazo o quizás también la pérdida del mismo del parto y también en consecuencia en violencia durante la lactancia. También se puede producir una violencia patrimonial y económica, acción u omisión que produce daño o menoscabo en los bienes, en los valores, en los recursos o en los ingresos económicos propios de la mujer o los gananciales por disposición unilateral, fraude, desaparición, ocultamiento, destrucción u otros medios, así como al negar o impedir de cualquier modo de realizar actividades laborales fuera del hogar o privarle de los medios indispensables para vivir. O sea, cualquier tipo de bienes patrimoniales que posee la mujer es como negarles al acceso o la disposición de sus recursos, de lo que ella pueda ganar o inclusive privarle de los bienes que ella posee, hasta inclusive negarle que pueda salir a trabajar en caso de que ella sea una mujer muy emprendedora, esté capacitada. Entonces negarles esos derechos sobre de poder adquirir los bienes, o si bien tiene esos bienes, privarle de su uso o su disposición. Y en este punto también tenemos una violencia laboral. ¿Y en qué consiste esto? Sobre todo en los lugares de trabajo por los empresarios, por los patrones, por los jefes. Entonces es la acción del maltrato o la discriminación básica la mujer en el ámbito del trabajo ejercida por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía a través de descalificaciones humillantes. Puede ser que el jefe o tu compañero o un compañero de menor jerarquía tenga, digamos, tratos, la mujer reciba esos tratos de humillaciones, amenazas de destitución o despido injustificado en caso de los superiores, jefes, que se puedan producir de esta manera. Siguiendo con el ámbito de la violencia laboral, también tenemos los despidos durante el embarazo. Cuando se entere que la mujer está embarazada, entonces los directivos empiezan a utilizar los mecanismos de despido por la situación de gravidez o situación de embarazo. También es una violencia laboral, y también la imposición de tareas ajenas a sus funciones, a fin de que alguna vez esto provoque un cansancio, una irritación, y la mujer quiera renunciar o le lleva a esto, ya que lo obliga a realizar actividades que no son propias de sus funciones, que digamos que están establecidas en un contrato. Entonces, a modo de darle una presión de poder, digamos, estar harta y renunciar. Inclusive obligarles a que hagan servicios laborales fuera del horario no pactados. Recordemos que existen horas extraordinarias, también horas por trabajos de feriado, pero esto inclusive es obligarle a que trabaje un horario extra, pero sin la paga o remuneración correspondiente, y también debe ser conforme y acuerdo entre las partes, ya sea entre los trabajadores y el empleador, y en este caso se le obligue a trabajar un horario no establecido en el contrato. Además, esa persona no quiere realizar ese trabajo extraordinario y es obligada por los superiores. Negaciones injustificadas de darles permisos o licencias por maternidad o vacaciones. Normalmente dentro del ámbito laboral debería tener permisos por maternidad. Entonces, de otro modo es como negarles los derechos con respecto a permisos o licencias por maternidad o vacaciones, o inclusive permisos por enfermedad
o situación familiar en situación de complejidades, como los niños se cayeron, se enfermaron, llevar a los hospitales, cuestiones bien justificables. Entonces es como negarle esta situación y de esa manera también se reconoce como una violencia en el ámbito laboral. Bueno, hasta aquí hemos llegado a una primera parte, tenemos también una segunda parte, pero eso estaríamos abarcando en la siguiente clase debido a su extensión en este tema de la violencia contra la mujer.